Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos de vuelta a De Todo Un Poco. Mi nombre es Omar Mi nombre es Pepe. y hoy vamos a hablar acerca de un tema que hemos querido hablar hace un tiempo, más allá de los cómics, es de música. Y hoy vamos a discutir, bueno, vamos a hablar, mejor dicho, de Metallica contra Iron Maiden en las bases de historia e impacto al género del heavy metal y supongo el thrash metal, Claro, sí. Del metal en general, ¿no? el metal en general. Incluso del rock se podría decir, porque el metal es un subgénero del rock. Ah, bueno, no es tanto de cuál es mejor, porque Exacto. cuál es mejor depende de cada uno, ¿no? Es Los más gustos, subjetivo ya. subjetivos, O ¿no? sea, Pero yo los considero a las dos bandas las más influyentes en la historia del metal. Muchos dirán Black Sabbath o Judas Priest, pero para mí no, para mí es ah, Maiden y Metallica. claro, esa respuesta tenía sus propios méritos porque obviamente Black Sabbath y Judas Priest han contribuido un montón al metal, Claro, pero uno podría decir que Black Sabbath comenzó el metal y que sí, pero porque comience, o sea, o que tenga influencia, no quiere decir que, por ejemplo, es como decirte que los Beatles hicieron la primera canción de hard rock o de punk o de metal, claro, pero no quiere decir de que los consideres los más influyentes en la historia del metal, porque no lo son. no, Igual que Black Sabbath. Black Sabbath era una banda de blues, de hard rock o rock, que en sus primeros discos tenía obviamente canciones oscuras y pesadas para la época, pero también era bastante... tenía esa onda hippie, a pesar de que ellos estaban en contra de eso, de los hippies, se notaba la psicodelia y aún el blues, y no era una banda del todo de metal. Um, yo consideraría a Judas Priest la primera banda realmente de heavy metal. Incluso teniendo un disco como Rock and Rolla, que es un disco más de rock psicodélico. Pero después fue la verdadera banda de heavy metal. fue cuando British Steel. No, British Steel ya es en el 80. Mm. Ellos en Sad Winds of Destiny es del año 76. En esa época, en ese disco se muestra realmente a la banda como fue la base para las demás. Bueno, más allá de Judas Priest, vamos a hablar más ¿cómo se le puede decir? El directo sucesor a Claro, Judas Priest, que sería Iron Maiden, claro, claro, y el sucesor de ellos, que sería Metallica, técnicamente. claro. Maiden, Iron Maiden, ya la diferencia con Judas Priest es que Maiden lo que le agrega al heavy rock o heavy metal es esa agresividad y claro, esa agresión callejera. ¿Por qué? Porque ellos estaban en competencia con el punk rock. Pero así a Steve Harris no le guste, el primer disco ellos tienen bastante esa agresividad punk, ¿no? Porque Paul Diano y ellos mismos eran jóvenes y tenían esa agresión en la música, ¿no? En eso explícales en detalle la diferencia de los dos primeros álbumes de Maiden comparado con los que vinieron después. O los dos primeros Sí, discos de compara, Maiden. sí, cómo Es cambiaron. que, es que estaba naciendo esa nueva ola de heavy metal, ¿no? Ujú. The New Waves of British Heavy Metal. Um, y habían bandas como Angel Witch, como Witchfinder General, Saxon, Iron Maiden, Venom. Esas bandas eran las que eran muy underground, ¿no? En esa época. Y competían con el punk rock también underground de Inglaterra. Entonces, para competir con ese movimiento punk tenía que tener algo también, ¿cómo se le puede decir? Esa, esa onda para las nuevas generaciones, ¿no? Porque la música antigua de Led Zeppelin, de Sabbath, de UFO, de esas bandas, estaba bien, era heavy rock o heavy metal, ¿no? Con Budgie, ese tipo de grupos. Pero los jóvenes, los chiquillos de esa época no se sentían tanto identificados con eso. Por eso les gustaba el punk. Entonces, cuando aparece el primer disco de Maiden, es que cambia las cosas. No tenía Judas Priest esa mala leche que tiene esos primeros discos, ¿no? Comenzando con el primer disco de Maiden, que se llama Iron Maiden, la primera canción es Prowler. Ah, Y sí. esa canción es, por ejemplo, Judas Priest ni Sabbath hicieron una canción así, que decía cosas así agresivas y callejeras. Tocaban bien, tenían el duelo de guitarras que tenía Priest,
Ah, pero tenían esa agresividad callejera que tenían los grupos punk o hardcore. Entonces, am, eso es lo que cambia todo, ¿no? Cambia, hay un antes y un después, yo creo, con el primer disco de Maiden. Teniendo una canción como El fantasma de la ópera, o Phantom of the Ah, Opera, para mí, antes quien se hubiera pensado que puede hacer una canción de metal con el tema como el fantasma de la ópera, claro, y es ¿no? una canción con toques progresivos. Ya desde su primer disco, Steve Harris quería algo así porque él tenía influencia de Genesis, Ujú. de Wishbone Ash, um, combinado con lo que a él le gustaba como UFO. Ajá. Y por ejemplo, Dave Murray tenía su ídolo era Jimi Hendrix, por eso que él toca rápido, veloz. Ese primer disco, todas las notas de guitarra las escribió él, Dave Murray. Y Los integrantes de la banda, puedes nombrarlos para los ellos. integrantes del primer disco, No, bueno, claro, el primer disco y después ya los generales. oh, claro, es que el primer disco es diferente A lo a demás. la alineación clásica. Especialmente el primer. Claro. Claro, por ejemplo, Bruce Dickinson, Ujú, él estaba en una banda que se llama Samson. ujú. Esa banda era muy buena, espectacular. Ellos también tocaban junto con Maiden y Claro, Jenny Witch. claro. Hacían giras ahí en Inglaterra. Bueno, ni siquiera en Inglaterra, sino en Londres. el East End. Y están en Londres. Sí. Entonces, ellos se conocían, eran amigos entre ellos, se conocían de tiempo. Yo creo que esas bandas de ese Ujú. momento influenciaron a todos los estilos o subgéneros de heavy rock o heavy metal que vinieron después, ¿no? Porque está Venom, que influenció más a A bandas de black metal. Hasta nombraron su álbum, su segundo álbum Claro, Black Metal. claro. Y Angel Witch influenció también al black metal. Claro. Incluso yo diría un poco más en la oscuridad que el mismo Venom. El tono que muestran, incluso en el álbum, que si ven el cover del álbum el back cover de Angel of Death, Sí. Angel of Death, es bien oscuro. O sea, Claro, no es algo que yo diría, bueno, que un niño pueda ver, porque es algo fuerte. claro, es más oscuro que incluso que Venom, porque Venom era más entre, entre chiste y realidad. No lo tomaban tanto en En serio, cambio, lo de Angel Witch era más serio. era más ¿entiendes? serio. O sea. Y había otras bandas, ¿no? Como Witchfinder General, que era más como Black Sabbath. Influenció, se podría decir que fue la primera banda que hizo Doom Metal, ¿no? Mm. A pesar de que muchos dicen Black Sabbath, pero como digo, Black Sabbath no era completamente así, era más Hay rock. muchos géneros dentro del metal que uno puede decir que suenan iguales, pero tienen diferentes temas, como tú dijiste, el doom metal. Sí. El doom metal uno podría escuchar y uno que no sabe puede decir que parece mucho al black metal. Claro, pero el Doom Metal pero es más pesado, más lento. Es como lo que creó Black Sabbath originalmente, que era Claro. tum. Por ejemplo, la canción I Want You de The Beatles se podría, para mí, decir que es la primera canción de Doom Metal, ¿no? Si la Y- escuchan, ajá. podrían ver que esa es la primera. Y Antes de eso no tengo también otra. esta canción de The Beatles que se puede decir la primera de heavy metal, thrash metal, como la de, ¿cómo se llama esa canción? Harold Skinner. Helter Sí. Skelter. Bueno, esa yo la consideraría, la pondría, si esa canción hubiera salido en la época del grunge, Sí, a comienzos de los 90, sí. era una canción grunge. Ahora, el grunge, acuérdate que se, se le podría decir que es una fusión entre Black Sabbath y el punk rock, Ujú. ¿entiendes? Más o menos. Bueno, pero hablando específicamente de Maiden, Oh, sí, nos desviamos un cuando- poco del tema. es que Iron Maiden, con lo que yo también he escuchado, especialmente con sus dos primeros discos, que es el Iron Maiden y el Killers, hay una, hay una gran diferencia tonal entre esos y lo que vendría después con Number of the Beast. Number of the Beast sigue siendo oscuro, pero con un tipo más de historia como película de terror o horror o un poco de suspenso, ¿no? Algo Es que así. Mientras que lo demás, los primeros álbumes eran mucho más como lo que ves en un tema de un documental de asesinos. era más callejero Más también, callejero o sea, también. más de lo que pasa en la vida real también, ¿no? Ajá. Como el Morrison the Rumor, que es base de un asesino, era el Jack el Destripador. Más o menos. Más o Y menos. Killers, especialmente Killers Killer con lo canta Paul Diano desde el punto de vista del asesino. del asesino. Que es, si lo escucha bien las letras, es muy. am, más allá de la música, es bien oscuro. O sea, es bien como muestra que el asesino no puede controlar sus impulsos de matar. Y uno dice, chamar, ese nunca vas a escuchar otra vez, algo así. Claro, eso es lo que yo decía, eso que no tenía, por ejemplo, Judas Priest, ¿no? Ujú. O sea, porque la agresión que tenía, la forma de cantar Paul Diano era impresionante, ¿no?
Y se notaba cómo sacaba esos personajes a la vida con su propia, con la forma que cantaba. Claro. Y alguna vez cuando primero escuché y entendí lo que mostraba Killers, la canción Killers, y dije, Pero es como ver una película de terror, ¿no? O más sea, tienes que entenderlo así. y no, incluso no solo de terror, o sea, no es como decir una película como que seguía No, es que sería más ficción, no, no, sino que te no, hablo más como algo un más documental, realista. como un documental Sí, de asesinos y te explican lo que hacen y todo, sí. y uno dice, No, no, incluso en la canción él dice, no, ¿qué estoy haciendo? sí, O sea, cuando mata en sí, la canción. Bueno, pero hay otras canciones como en esos primeros discos, sí. como Right, Strange World, Strange World. y de ahí viene Transilvania. Eh, Es o más, al revés, hace digo, Transilvania primero con es Strange World. Transilvania y de ahí es Strange World. Es uno, Si notan, porque siguen la sí, una a la pero otra. mucha gente no se da cuenta que eso Es habla de acerca de vampiros, vampirismo, de vampirismo. ¿no? Porque el mismo Strange World sí se canta como el que está viendo lo que está pasando, ve a mujeres tomando vino de plasma. Y uno piensa, ¿plasma qué es No, eso? aparte, en la canción Strange World habla acerca de que nunca envejece, ¿no? Nunca Está envejece. en un lugar que siempre como Parece un que es sueño, inmortal, parece un sí. sueño. O sea, es un mundo extraño. Pero eso viene Este, después de Transilvania. y ahí te das cuenta que Está realmente unida, ¿no? están unidas. Sí. Porque si quitas una canción de la otra no sigue bien, no sigue el comienzo ni el final de la canción. Sí, Y es muchos temas, es muy temática, especialmente sí. esos álbumes. Ya con el Number of the Beast, Number of Beast todavía tiene esas cosas. aún tiene eso, pero es más épico, en el sentido que, Es por Bruce. por Bruce, solo el cambio del cantante de Paul Diano a Bruce se nota la gran diferencia no el tono, sino la expansión musical que tienen los cantantes, la diferencia. Claro, porque... Ah, no, y también sabes que tienen todavía en común con los otros álbumes, es que tienen el mismo baterista, Ah, Clive Burr. Clive, legendario. Este... No, ahí se sintió más el cambio radical de la banda con el Peace of Mind, entonces, cuando Claro, cambiaron. pero el Peace of Mind, cuando abre con Where He Was There, Ujú. esta canción lo hicieron como diciendo, miren, no vamos a extrañar a Clive. Claro, esa canción es bacán, chévere, ¿no? Pero después los discos que siguieron ya no tienen esa fuerza, o sea, no la tienen la velocidad ni la fuerza que tenían Pero los es más primeros. técnico. Es más técnico porque Nico McBrain es más Y técnico. es igual de impresionante Claro, su esto, es bueno. pero se nota la diferencia, Claro. es la cosa. Con el Powerslave es épico en la forma que tocan el álbum, con canciones grandes que uno pensaría que la puedes encontrar en una película como los 10 mandamientos o Bueno, películas épicas. el Power Slave es un disco técnicamente casi perfecto o perfecto, ¿no? Para algunos. Para mí es perfecto. Pero este en esa época ya en el año 84 cuando sale ese disco, ya existía, había una banda grande también ya, grande, así grande, que era Metallica. Que era una banda, mucha gente habla mal de Metallica o la odia y todo, Ese, ¿no? pero parece más Bueno, problemas más pero presentes. esa gente no entiende la importancia de Metallica en la historia del heavy metal. Ahora supongo que es un buen tiempo de explicar Metallica. Claro, porque ya estamos más o menos en el año Pues, 84, sí. pero Metallica aparece antes, ¿verdad? En el año 82 creo que sacaron el Metal Up Your Ass, pero era algo de ellos, no un EP, pero ya su disco, que es el Kill 'Em All, sale el año siguiente, en el 83. Ese disco también marca un antes y un después, mira, todo fue rápido, ¿no? Estamos en esa época Pero que. ellos eran chiquillos, ¿no? Eran muchachitos. Mientras Lo- que la Iron Man era adultos, ya los eran demás jóvenes eran también. jóvenes, pero Eran eran jóvenes. jóvenes adultos. Claro, Mientras porque tenían que. bastante experiencia. Y se notaba en su cara que ya Acuérdate, tenían experiencia acuérdate en la que Steve música. Harris crea Maiden en el año 75 y él Sí, estaba chiquillo, estaba era joven. un jovencito. Entonces, pero esas canciones que salieron en el primer disco de Maiden ya las tocaban de años, Claro. solo que estaban También en los alguna de clubs. Killers, ¿no? Claro, sí. Entonces, Metallica y las bandas de ese momento ¿cómo es? El Bay Area, que le dicen, ahí Sí, en San Francisco, bueno, de ese lado de la costa oeste, en California. este, había bandas como Overkill, Exodus, Slayer. Metallica, Slayer todavía no se formaba Ok. bien, pero todas esas bandas casi nacieron al mismo tiempo, ¿no? The Big Four. No, no solo los Big Four, sino estaba Exodus. Ah, sí. Exodus
por ejemplo, Kirk Hammett, Ujú. él era el líder de Exodus, él era Ah, él salió de Exodus, y eso es incluso contemporáneo con Metallica. ujú. Y ¿cómo se llama este que dije? Overkill, una banda creo que incluso antes que Metallica estaba formada. Lo interesante es que muchos de estos bandas y específicamente Metallica fueron inspiradas por el Todos ellos, de Iron Maiden. todos ellos fueron inspirados por Maiden, Priest, Saxon, Angel Witch, pero especialmente Maiden, ¿no? Ujú. Y ¿Por como qué? contaste la historia, una vez me contaste cómo James Hetfield y quién más fueron al concierto de Iron Maiden durante la época de Killers. Eso, no, ellos cuando le hacen una entrevista, Ujú. no, lo que te conté fue, cuando Maiden viene para acá a Sí, Estados Unidos, sí. viene de teloneros de Judas Priest, ese es en el año 81, Ah, estaba Paul Diano. ah, ya. Esa fue la primera exposición de Maiden hacia América, ¿no? Entonces se quedaron sorprendidos. Pero estos chicos de allá de San Francisco ya habían escuchado esa música en el mundo underground, ¿no? Pero la primera vez que la ven en persona, Sí. eso es Entonces, impactante. por ejemplo, Lars era alguien que tenía dinero, ¿no? Su padre tenía dinero. Entonces, ellos tenían acceso a esas cosas que Ujú. los demás chicos no lo tenían. Por eso que se crea Metallica así, ¿no? Porque tenían las posibilidades de poner propagandas en los periódicos, en diferentes cosas. Entonces, Metallica y todas esas bandas, al ser más jóvenes, adolescentes, no tenían la técnica de las bandas inglesas. Entonces lo que hicieron ellos fue simplemente subir la velocidad para que no se noten los errores en la música, ¿no? Ujú. Claro, no podían tocar técnicamente igual que Priest o Maiden o que Saxon. Entonces lo que ellos hicieron fue simplemente subirle la velocidad. Y porque lo que pasa es que en esa época esa música todavía era underground. Siempre debió haber sido así. Bueno, no. Entonces, la música que le llamaban metal acá en Estados Unidos o en América era más el glam rock. Entonces, era muy diferente a lo que se escuchaba en Inglaterra. Era otra cosa, ¿no? O sea, comparar a bandas como Venom, por ejemplo, con una banda como, no sé, Poison, Quiet Riot, era una diferencia, ¿no? Era grande la diferencia. Claro. Entonces, ellos querían ser como ellos, ¿no? Como los ingleses. El más que se acercaba a ese grupo gran que a la intensidad de los grupos ingleses de metal era Twisted Sister, ¿no? Twisted Sister, porque Twisted Sister realmente era una banda dura. Sí. Ellos grabaron su primer disco Under the Blade en Inglaterra. Entonces Sí. ellos sabían qué era el metal. Ujú. Pero de todas maneras querían Es ser exitosos. es como una fusión de Claro, esa. Y ellos, el Disney parece que entendían eso. claro, Disney. Eso. Bueno, Un verdadero artista. claro. Pero tenía mucha influencia también de los New York Dolls, que era una banda de glamour. Está el glam, pero la impresión glam. Glam. Sí. Entonces, New York Dolls. sí, New York Dolls era una banda que se maquillaban y todo. Sí. Pero eran duros, eran una banda bien sucia. Es lo más impactante cuando ves a alguien así con todo ese maquillaje y pues, Sí, ¡wow! Te sí. gritan y a su madre. Pero había mucha influencia de glam, ¿no? Ujú. Era muy, muy fuerte en los 70 fue el glam, ¿no? Así como el punk era en Inglaterra, También, claro, Claro. en Inglaterra. Pero el punk se fue comercializando, irónicamente. perdió lo que tenía que haber sido. Es decir, completamente opuesto al mensaje punk. En primer Claro, lugar, sí. pero también creó otra corriente que era extrema, ¿no? El hardcore y todo eso, ¿no? Claro, claro. Ah, bueno, lo que iba es que Metallica, la influencia de Metallica, incluso sobre las mismas bandas contemporáneas a ellos, si no hubiera existido Metallica, las demás bandas jamás hubieran salido a la Como luz. Megadeth. Megadeth, por ejemplo. Megadeth es una directa offshoot de Metallica. Sí. Porque, como tal vez no sepan, que Dave Mustaine estuvo una vez el creador de Megadeth estuvo una vez en Metallica. Claro, él creó, bueno, fue Gaines y Larson, pero él tuvo el comienzo con Estuvo al Metallica. comienzo. Salió de Metallica Por ejemplo, la canción de Four Horsemen, Megadeth hizo su versión, se llama The Mechanics. de Mechanics. Si la Bueno, escuchan bien es la misma canción, con diferente letra. Megadeth es bueno, pero yo creo que como Metallica en American, dentro del metal, Metallica es único. Todas las demás bandas que vinieron, su modelo era Metallica. Está en el mismo nombre, Metallica. Sí, Metallica era Metallica, o sea, era una banda poderosa. Y cualquiera, como dice mi hermano, que todo lo que le echan tontas cosas a Metallica en realidad no entienden y por qué, no tienen las razones de por qué Metallica cambió en los 90. Claro, Metallica fue evolucionando para bien, primero, ¿no? Fue evolucionando, primero el Kill Em All, que es un álbum espectacular,
era agresivo, era thrash, tenía influencia también de Motorhead. Ellos en sus conciertos empezaron a aparecer punks ahí, con crestas y todo. Entonces, unió al metal con el punk, que para esa época no se podían ver, ¿no? Era perro y gato porque se odiaban. Pero en los conciertos de Metallica fueron uniendo. Ya lo había hecho Maiden, ¿no? A pesar de que Steve Harris decía que no, Maiden lo había hecho. Entonces, por eso digo que esa fue la influencia directa, ¿no? Maiden fue la influencia para que los demás siguieran eso. O sea, tener esos toques punk con la técnica del heavy rock de las bandas de los 70, ¿no? Entonces, Metallica saca el Ride the Lightning, para mí el mejor disco de Metallica, para mí. Es un disco espectacular, un 10 fuera de 10. Está al mismo nivel de los mejores discos de Maiden o de, qué sé yo, de Black Sabbath, no sé. Um, Después saca el Master of Puppets. Que algunos dirían que es algunos sus Para favoritos. la mayoría es el favorito, ¿no? Es espectacular. Es como el realmente. Powerless de Sí. Metallica. De Maiden, creo. Ah, miren, sí. Entonces de ahí sacan el Injustice for All. El problema con el Injustice es un buen álbum también, pero ya no está Cliff. Mm. Entonces, Tristemente Cliff falleció sí, en un bueno, accidente. un accidente. Um, Creo que desde ahí no fue lo mismo. De ahí viene ya el Black Album, claro, el álbum más exitoso comercialmente de Metallica, ¿no? El Black Album porque era un álbum ya más accesible a diferente público. Fue un álbum que perdió muchos de los seguidores clásicos de metal, pero ganó 10 veces más seguidores en música en general, ¿no? Claro que no De rock. entiendo, es que Black Sabbath, cada vez que lo escucho, yo digo, este sigue siendo Metallica. O Black Album dirás. El Black Album. Sí. Sigue siendo Metallica. Muchas de las canciones siguen siendo fuertes, trash, rápidas. Supongo que será porque ya no era tan oscura. No, lo que pasa es que, claro, el álbum es bueno, Sí. pero no puedes comparar ese álbum con el Kid and All o No que compares, sino que o sea, sigue siendo Metallica al fin del sí, día. pero ya no era la banda de los metaleros, la banda trash, la banda que era solo para ellos, ¿entiendes? Ya era una banda para todos, no para los metaleros, ¿entiendes? ¿En qué sentido? Es que se volvió más comercial, se volvió comercial, hicieron Por la videoclips, comercialización. las canciones Claro. también eran más comerciales. Entonces, ahí es donde cambian las cosas, ¿no? Ujú. Se volvió una banda más comercial, pero no quiere decir que sea mala al ser más comercial. Ese es el error que muchos tienen. Sí, ahora, de ahí ya vinieron otros discos, ¿no? Como el Load, Reload. Esos discos, por ejemplo, ya. Sí, el primer álbum se le puede considerar thrash metal y al Black Album heavy metal. Ya el Load y Reload yo los consideraría más hard rock. O sea, fueron Hasta el font, bajando, hasta el bajando, font, bajando. la forma que escribían el nombre Metallica cambió totalmente. Claro, lo que pasa con Metallica es que siempre Se han cortaban el experimentado, pelo. han experimentado con la música. Nunca se quedaron haciendo solamente el heavy metal, el thrash metal. En esa forma también quisieron emular a Iron Maiden, porque No, pero Maiden también, aunque siempre ha sido Maiden, Maiden han nunca querido hacer, perdió. no, pero digo, son progresismo, o sea, es progresismo del metal. Sí, pero siempre ha sido metal. O sea, siempre ha sido metal en todo sentido. Incluso en la forma en que ellos Hacían sus o sea, experimentos. la Musicales. integridad que tienen, ¿no? Ujú. Y el respeto. Y los fans siguen creyendo en Maiden, ¿no? A pesar de que hay muchos discos repetitivos últimamente de Maiden. A algunos les gusta, a otros no. Por ejemplo, yo creo que todos los álbumes de Maiden son buenos. Claro. Pero son buenos técnicamente, pero no me gustan los últimos álbumes de Maiden. Para mí Excepto Senjutsu, ¿no? Senjutsu tiene... Que No, te comenzó a gustar lo que pasa, más o menos. algunas canciones, pero no es que me guste, por ejemplo, como el Power Slave o el Peace of Mind. Claro, no digo que llegue nunca a ese nivel otra vez, sino me refiero a que comparar con los más recientes, que el Senjutsu es superior. Para mí es mejor que el ¿cómo se llama? El Book of Souls, Y Final Frontier. el Final Frontier y el otro. Y eso que el Book of Souls era, para mí también era una clara avance sobre el Final Frontier, porque el Final Frontier, aunque sea buen hecho, para mí me aburría. Es que esas canciones son demasiado largas. Y la única canción que me gustó del Final Frontier fue el Final Frontier y el Dorado. Y en el Book of Souls tengo un poquito más que me gustan, como The Rise on the Black, If Eternity Shall Fail.
Y Empire of the Clouds. a mí me gusta Empire of the Sí, Clouds. una canción larguísima. A mí me encanta, solo que yo puedo admitir que podrían haber cortado 5 minutos de esa canción. Porque cuando Bruce canta en esa canción es muy buena. Pero cuando hay mucha parte que yo diría que ya Bruce ya quiere mostrar mucho que sabe tocar piano. Pero en el Senjutsu, aunque haya tres canciones que son largas, tres, que es The Time Machine, Days of Future Past y el Hell on Earth. Hell on Earth. Y Death of the Celts, Death of the Sí. Celts. Aunque son muy largas, a diferencia de Empower the Clouds o como la última canción del Final Frontier, um, no se siente que sean tan largas, ¿no? Porque te mantienen, a mí me mantienen entretenido por la técnica y la canción misma. No se siente el tiempo, no se siente el tiempo. Ya comienza el tiempo un poquito en Hell on Earth al final, pero ya es el final. Y por eso para mí el Senjutsu es claramente superior al Final Frontier y al Book of Souls. Es como un avance, es como si Iron Maiden Sí. para mí esté regresando a un tipo de música más, aunque sea progresista, se siente que sea más como los primeros álbumes del milenio, que es como el Brand New World de Dance of Death. Dance of Death. Y Sí. ese cambio, el cambio que tú hablas de Maiden se sintió recién en el Amatron Life and Death. Ese álbum, por ejemplo, a mí lo he escuchado varias veces y no me convence. O sea, todo está bien tocado, pero es muy largo, muy repetitivo, muy aburrido. O sea, eh, bueno, estoy haciendo largo el video otra vez. Vamos a hacer un parte 2 de esto. Espera, Sí. entonces, para hablar de Metallica rápido también, ¿no? Sus últimos álbumes de Metallica, que, bueno, Metallica también experimentó con el nu metal, ¿no? Que fue el... Garage Inc. No, el nu metal, ¿cómo se llama Saint Anger. Saint Anger, claro. Saint Anger. Es que Metallica ha tratado de experimentar también con diferentes estilos, ¿no? Como hizo hard rock, heavy metal, thrash metal, el nu metal también hizo. En una época que el nu metal estaba fuerte, ¿no? Que fue el comienzo de los años 2000. Y eso, por eso es que Metallica también lo odian, ¿no? Entre muchas cosas. Algunos, Entre muchas cosas. sí. Por otras cosas, ¿no? Como el problema de Napster y todas esas cosas. Lars especialmente, ¿no? Lars que es un huevón. Bueno, pero también fue un buen baterista, ¿no? Es un baterista. Buen baterista. Oh, si queremos decirlo así, ¿no? Claro, Nico McBrain técnicamente es superior. Muy buen baterista. Si vamos a comparar los integrantes Bacán como persona también. de cada banda, yo creo que Maiden tiene mejores integrantes, o sea, técnicamente. No, siempre lo han tenido. Es por eso, como tú dijiste, que mientras que todos los integrantes de Metallica no tengan técnica como tienen alguien como los de Maiden, no tienen la técnica, obviamente. No, pero Pero, sí, pero con el fueron tiempo, evolucionando, claro, con el tiempo. Pero también de Maiden, Claro, Maiden también evolucionó, claro. pero por ejemplo, el Master of Puppets para mí es un álbum impresionante en todo sentido, ¿no? Técnicamente, mira, la canción Orion, una canción Y ni siquiera necesita impresionante. letra, es solo No necesita. pura instrumental. Pero ahí Cliff es impresionante. Lo tocaron en su funeral. Claro. Es algo que está su alma en esa canción. Sí. Está su alma, es su legado y es increíble. El James también mejoró bastante. En la forma que cantaba. Claro, pero con el tiempo fue cantando mejor, pero en el thrash metal no es necesario que cantes tan bien, es la sino intensidad. que es la intensidad, Sí. la pasión, La gravedad. la agresión en la música, ¿no? Y lo que hace el heavy metal es como dijo Steve Harris alguna vez, Termínalo con esta. es un catarsis, ¿no? Catarsis, ¿no? Que tienes que en ese momento usar toda tu energía, ¿no? Es lo que en un concierto de metal hay, ¿no? Sacar esa energía que uno tiene y después todo tranquilo. Entonces, y con eso lo podemos dejar. Bueno, sí, el video se hizo demasiado largo otra vez. Es que esas dos son las bandas que yo creo más importantes en la historia del heavy metal. Y ya cuál sea mejor depende de cada uno, ¿no? Las preferencias, los gustos de cada uno. Si eres más americano, obviamente te va a gustar Metallica. Claro.
Sí, Porque realmente es lo que más escuchaba acá y lo que ha influenciado a lo que la mayoría influencia mayor de bandas más nuevas. Sí, mientras que Iron Maiden es algo más internacional. Sí, No, vas a ver a gente en Latinoamérica, en Europa que le guste Maiden. claro. Y también en Japón. También No sé. Metallica también ha tenido mucha mala fama que le han hecho, ¿no? Ellos mismos se han fregado, pero eso no quiere decir de que la banda no sea buena. Incluso No. al día de hoy la banda sigue siendo buena. Sí, sí, no, bueno. Am, Bueno, y pero en sus mejores momentos, espera, en sus mejores momentos de los dos, yo los pondría ahí casi al mismo nivel, pero creo que Maiden un poquito más arriba. Maiden un poco más un arriba poquito. porque sus primeros 4 álbumes de Maiden son, Oro hecho son música. obras maestras. No quiero decir que Metallica no las tenga, pero por más No, tiene Metallica. los cinco, porque el Powerplay también tenía Oh, bastante. 5, Cinco. 5. Ahí está, pues, un álbum más. Y Metallica tiene el Kill Em All, el Ride the Lightning, Master. Esos Bueno, para ¿tú mí crees? son las obras maestras de Metallica. Claro. Pero álbumes completos que sean perfectos. Para mí. Bueno, Y para muchos metaleros. claro. ¿Ok? Claro. Bueno. Y con esto terminamos el video. Ya pongan sus bandas, entre dos, sus bandas preferidas, o cualquiera de sus bandas preferidas dentro del metal. Comentarios acerca de eso. Comentarios de eso y expliquen cómo encontraron esas bandas y por qué les gusta, ¿no? Porque todos tenemos una razón que nos gusta el metal. Si pueden darle un like y suscríbanse para hacer más videos. Que tengan un buen día. Gracias.